Hoy cerramos el ciclo de conferencias conmemorativas del 20 aniversario del inicio de las excavaciones en la Sierra de Tapuerca, y qué mejor como colofón que enseñar a todo el mundo, a todos los asistentes por lo menos, el interior de las cuevas, que yo creo que es lo que más nos gustaría ver a todos y no podemos. Entonces, pues aunque sea en fotografía, pues vamos a darnos el placer de conocerlas por lo menos. Entonces tenemos hoy aquí a mi lado está Miguel Ángel Martín Merino, que es el presidente del Grupo del Güell, y yo creo que una de las personas que más vinculación tiene fuera del equipo de excavación con todo lo que tiene que ver con las cuevas y procedimientos de la Sierra de Tapuerca, claro. Y no voy a hablar mucho de la historia del grupo porque creo que todo el mundo ha podido coger unos papeles que se han puesto ahí a la entrada, en lo que cuenta la historia del Grupo del Güell en su relación con la Sierra de Tapuerca, porque la historia del Grupo del Güell básicamente sería mucho más larga que no solo su vinculación con los yacimientos, porque de todos es conocido, yo creo que su conocimiento por lo menos de toda la zona de Ovareña, exactamente. Entonces, pues nada más, te doy la palabra a Miguel Ángel y que disfrutemos todos viendo el interior de las cuevas que tenemos en la sierra. Voy a hacer una muy breve introducción de lo que somos nosotros, porque en detalle pues lo hemos dejado cosas más escrito en los papeles. Pues, el Grupo del Güell se crea en Burgos en el año 1951 y prácticamente desde sus orígenes se vincula a la Diputación Provincial de Burgos como Servicio de Investigaciones Geológicas de la Diputación, y desde entonces se centra exclusivamente en la investigación en las cuevas de la provincia de Burgos. Ya desde los primeros años esa investigación tuvo forma preferente en las zonas de Ovareña y Tapuerca, que en estos días siguen siendo dos de los aspectos claves de tratar en los trabajos del grupo. Y a lo largo de estas décadas pues también hemos realizado actividades siempre en la provincia de Burgos, pero especialmente en lo que es sobre todo la cuenca del Ebro, que es donde por el tipo de roca, la roca calcárea, pues por el tipo de roca se pone más favorablemente se desarrollan las cavidades. Por lo demás, digamos, los aspectos más reseñables quizás de la historia del grupo con respecto a Tapuerca fue que realizaron las exploraciones espeleológicas que empezaron en torno a los años 54 y 56, haciendo el primer catálogo ya de cavidades, no solo las, digamos, penetrables para cualquiera de nosotros, sino incluso también los rellenos kársticos. Y en el año 62, pues el Grupo del Güell, por mediación de Uribarri, pues, localizó en los rellenos de trinchera los primeros restos de fauna fósil que hasta entonces habían pasado desapercibidos desde que a principios del siglo se hizo la trinchera. Estos rellenos de fauna fósil se integraron en el Museo de Burgos, y en marzo del año siguiente, junto con el director del museo, don Basilio Saba, se realizó la primera campaña de excavaciones, aunque más bien comparada con la tecnología actual, pues más bien podemos calificarla de un muestreo. Y en ese muestreo ya apareció la primera pieza de industria lítica, un axlense, lo cual ya databa indudablemente que el yacimiento tenía una gran antigüedad, siendo el Paleolítico inferior, y poco después ya uno de los paleontólogos que se vinculó a aquellas primeras investigaciones, pues ya cifró las faunas que se habían recuperado en torno a los 500.000 años. De todas formas, como no voy a abundar en detalles, porque el que le interese pues lo puede leer en esas hojas, nos vamos a centrarnos un poco más en lo que son las cuevas. En realidad, en principio nos habló Emiliano Aguirre del futuro, podríamos decir, del parque. El otro día nos hablaron los tres directores de lo que se encuentra dentro de las cavidades, los rellenos arqueológicos y paleontológicos, y hoy pues vamos a hablar de la caja que engloba esos rellenos.
Entonces, la caja en sí, las cuevas, pues es algo que, como dice Carlos, pues muchas veces es bastante desconocido del público. Evidentemente que nadie se imagine que todas las galerías que hay ahí dentro tienen ni las dimensiones ni la belleza de lo que vamos a poner, porque evidentemente también para hacer una selección de las diapositivas, pues hombre, que quieras que no, tiendes a poner siempre lo más notorio, lo más relevante de las cuevas, porque todos aquellos pasajes que también existen, los que tienes que ir continuamente a gatas o arrastrando, pues hombre, poner de vez en cuando uno para que la gente se haga la idea de que también es penoso, pues creo que vale. Entonces, yo creo que sin enrollarme más de entrada, vamos a empezar con la predicción, y sobre la marcha voy a ir comentando algunas cosas. Bueno, tenemos la típica vista de la Sierra de Atapuerca, que como ya se suele repetir habitualmente, es un anticlinal calcáreo que está ligeramente volcado hacia el norte y cuya clasificación es muy importante y se conoce ya desde el siglo pasado. En el sector norte, ya mirando hacia Olmos y hacia Rubena, la clasificación es mucho más antigua que la actual. De hecho, los rellenos de este antiguo karst de origen termal, pues por su mineralización dieron lugar posteriormente, ya en este siglo, a las investigaciones mineras con material de orejisto. O sea, el orejisto no es ni más ni menos que lo que las excavaciones mineras que se están haciendo en antiguos rellenos de un karst mucho más antiguo del que a nosotros nos interesa. Y Caracito está en el extremo septentrional de la sierra. Nosotros nos vamos a centrar en el extremo meridional. En el extremo meridional pues se conoce también la clasificación muy importante, no solo por la existencia de las cuevas, sino porque tenemos documentadas, o sabemos de la documentación de canteras, al menos desde el siglo XIII, relacionadas con la construcción de los torreones de las murallas de la ciudad de Burgos, y en muchos de los cortes de las canteras, aunque este corte en concreto es de los más recientes, pero en muchos de los cortes ya se advertían cavidades e incluso se puede ver la fisuración, venas de calcita, esquilolitos, lo cual nos da una idea de que ahí ocurre algo en esa roca. O sea, esa roca se está fisurando y por disolución se está agrandando y formando cavidades. Aquí esta es una toma de Cueva Ciega. Cueva Ciega es una de las cavidades que permanecen relativamente alejadas del conjunto de Atapuerca más conocido, tanto el sistema Cueva Mayor, Cueva del Silo como la Trinchera, pero tiene una importancia significativa. La importancia de Cueva Ciega es que es el primer yacimiento, tanto arqueológico como con restos humanos, que se cita en la Sierra de Atapuerca. Se cita en 1863 por Ariño e Inclán por primera vez, que por cierto la cita que ponéis en el tríptico de Cubeiro es bastante posterior a la de Ariño e Inclán y otra mucha gente. También San Pedro Nava habla ya de Cueva Ciega, de la importancia. Es uno de los yacimientos que está prácticamente sin excavar y por desgracia de los más expoliados también. La Cueva del Mirador es otro de estos yacimientos clásicos conocidos desde antiguo, muy expoliado, en el cual ahora el equipo de investigación pues ha depositado esperanzas de que tal vez por sus especiales características, su grandiosidad, su orientación sur, pues pueda albergar una estratigrafía muy completa. Y quién sabe si tanto la Cueva del Mirador como la Cueva Ciega tengan galerías que evidentemente hoy desconocemos precisamente por estar colmatadas de relleno. Ahora nos centramos ya en la parte más conocida por todos. Aquí estamos en el sistema Cueva Mayor, Cueva del Silo. Este sector de aquí sería la Cueva del Silo. Esta especie de X sería la zona clásica de Cueva Mayor y eso sería la Galería del Siles. En tanto aquí tendríamos Cueva Peluda, la Cueva del Compresor, y en naranja están pintados los principales rellenos a objeto de estudio: Grandolina, Galería, el Elefante y la Sima de los Huesos. De todo esto es lo que vamos a hablar ahora un poco. Este karst, aunque quizás por la distancia no se aprecie muy bien, se estructura sobre todo en tres niveles principales. Un nivel que es el que corresponde a la Galería del Siles, eje de Cueva Mayor y Galería de las Estatuas, es el nivel más alto y de mayores dimensiones,
un nivel principal en cuanto a su desarrollo, que sería el que correspondía a la galería baja y la galería del Silo, que nos conduce por encima de los huesos, y un nivel inferior, el más activo, que se correspondería con la cueva del Silo, la cueva peluda y la cueva del compresor. Todo este CARS tiene dos principales puntos de drenaje en su formación en la antigüedad. Por un lado, Grandolina, que actuó como surgencia principal de un CARS seguramente de dimensiones enormes, pero que desconocemos prácticamente por estar comatado en su totalidad. Y por otro lado, la resurgencia principal estaría en la cueva del Silo, que originalmente se llamaba el Silo de Balondo y que constituye la resurgencia principal de todo lo que conocemos como sistema de cueva mayor y cueva del Silo. Hay que citar también que la cueva del Silo sería el origen mismo del río Tipo, que actualmente nace pues, unos cientos de metros más abajo. Tenemos unas vistas de la trinchera. Esta, como todos conocen, es el inicio de la trinchera del famoso ferrocarril del que tanto se ha hablado y no voy a insistir. Y aquí sí que he querido poner una toma que tenemos en el grupo de aquella primera excavación del año 63, en la que están aquí pues Basilio Saba y algunos de los miembros del grupo y colaboradores que estuvieron. La pongo un poco porque creo que a todos les chocará un poco el estado original de este yacimiento, tal como se conoció, y la situación actual. Esta también quizás sea una toma significativa. No tiene calidad, pero hay que pensar que es una diapositiva que tiene ya más de 30 años. Aquí estaría el relleno de Grandolina, de Galería, y ahí el de Grandolina. Y en medio todavía no existía la cantera que hoy en día conocemos. Esa cantera que es del año 65. O sea, una cantera cuando ya se conocía la importancia, no por supuesto la importancia actual que tiene este yacimiento, pero cuando ya se sabía que había industria lítica y faunas datadas por Villalta en 500.000 años de antigüedad, ya en el año 65 aquí pusieron un frente de cantera que se prolongaba por la parte del frente, y eso ya motivó la primera denuncia del grupo del Valls en la prensa en contra de esas canteras. No sé si será uno de los artículos que está por ahí, pero las peleas, aquí está la famosa cantera, vienen ya desde antiguo. Entonces, esta también es una diapositiva bastante antigua, cuando apenas se habían empezado a tocar los niveles superiores, con lo cual vemos que el relleno es casi como en origen, y esto ya es el estado actual, del que desde luego yo no voy a hablar, porque ya nos han hablado bastante estos días otras personas más autorizadas. Aquí teníamos Grandolina, esta es una vista desde arriba de galería, y esta es una vista de Grandolina. La cueva del compresor es una de las canteras recientes de este siglo, abierta en el propio porte de la trinchera. Es una cantera subterránea, como todos conocen, y que tuvo que abandonarse porque en sus tres márgenes, tanto la margen izquierda como la frontal como la derecha, aparecieron tres galerías distintas. Entonces, al aparecer tres galerías, que prácticamente la compartimentaban en esa zona, pues tuvieron que abandonar la cantera. El interior de una de las galerías de la cueva del compresor es este. No conocemos que haya rellenos en el interior de esta cavidad, rellenos fértiles o con restos de fauna, pero también hay que decir que prácticamente no se ha hecho ningún muestreo, tan solo se han mirado superficialmente. Esta es otra toma más de uno de los sectores de la cueva del compresor. Y otra de las cavidades conocidas en la trinchera es Cueva Peluda. Cueva Peluda es una cavidad que también contó con entradas al exterior en el Pleistoceno medio, porque también tiene restos de fauna fósil, de usos de Ningery y de industria lítica, que aparece en la campaña de Trinidad de Torres del año 76. También tiene zarpazos, usos de Ningery. El interior de Cueva Peluda, a pesar de que apareció, digamos, para nosotros a principios de los años 70, ya fue conocida cuando hicieron la trinchera, porque apareció la boca, no la que hemos visto antes, sino una boca más estrecha, apareció a principios del siglo al hacer la trinchera. Entonces, de hecho, hay algunas pintadas que datan de esa época, pero después se obstruyó esa entrada y prácticamente permaneció durante 70 años pues desconocida para el público. Estas fotos fueron realizadas a principios de los años 70. Lo que vemos en el techo es lo que ha dado nombre a la cueva, son raíces de las encinas. Entonces esas raíces pues dan un aspecto como fueran pues barbas, por llamarlo de alguna forma. De ahí se le dio el nombre de Cueva Peluda. También tenía bastantes concreciones. Hoy es una de las desgracias de la Sierra de Atapuerca porque está absolutamente machacada.
Hay que tener en cuenta que esta cueva no se ha cerrado nunca, y entonces es por donde se han ido desviando las visitas de los excursionistas o aficionados a cualquier cosa menos a respetarlo. Siguen siendo muestras de esta cavidad. Hoy cualquiera que pueda entrar, pues lo primero que se encuentra pues son pintadas de más de 2 metros de longitud, hechas algunas con pintura acrílica roja, simulando caballos rupestres, entre otras cosas. Bueno, aquí tenemos una vista general de la Cueva del Silo antes del cerramiento del año 85. Ya hemos comentado que Cueva del Silo fue la resurgencia principal de todo el Cars. La entrada actual no se parece en nada a la que existía por lo menos en los años 30. Conocemos un croquis realizado aproximadamente en el año 30-31, en el que nos muestra cómo la entrada original era muy estrecha, reducida y en una fuerte rampa. De ahí la vendría el nombre de El Silo, Silo de Balondo, que era el nombre original. Esta es la entrada tal y como la hemos conocido todos, hasta el año 85, en la que por fin se puso este cierre para protegerlo un poco del vandalismo. Hay que tener en cuenta que la comunicación entre la Cueva del Silo y Cueva Mayor pues fue obra de veteranos de nuestro grupo, del grupo de Edelweiss, en el año 65, que desobstruyeron el tubo de los vientos. Entonces, al desobstruir un paso muy reducido, hasta entonces impenetrable, pues eso permitió la comunicación entre dos cuevas que hasta entonces se suponían distintas. Ese tubo de los vientos también ha sido un poco una pesadilla nuestra durante muchos años, pero cuando en el 76 aparecieron los restos humanos de la Sima de los Huesos, y justo pocos días después un ávido excursionista se partió las piernas al caerse por el paso que daba comunicación en las dos, pues lo que optamos es por cerrarle como pudimos, con bloques, cemento. Ese cierre del año 76 nos le rompieron en el año 80, le volvimos a cerrar el mismo fin de semana, le volvieron a romper en el año 84, le volvimos a cerrar en el mismo fin de semana, y ya definitivamente cuando en el 85 la Junta de Castilla y León puso el cierre que hemos visto, pues parece que la cosa se ha normalizado y la conservación de la Sima de los Huesos y del resto de Cueva Mayor pues ha podido permanecer. Pero en esos años en que estuvo la Cueva del Silo abierta, que también es conocida desde 1913 porque la publicó Bray, 2 paneles de arte rupestre, en buena parte hoy bastante destruidos por los clásicos Pepe, Lucy, Bon y lo que sea, ¿no? Que están encima de los grabados. Pues están destruidos, pero hay que tener en cuenta que es uno de los yacimientos más antiguos publicados en Burgos. Antiguos me refiero no por la cronología del yacimiento, sino por su publicación. De lo que pudo haber de zona de hábitat, pues prácticamente no se conserva nada, y aparte de los grabados muy deteriorados, hay un par de silos que se aprecian de mala manera en el interior de la cavidad. Estas son muestras de alguna de las galerías. Aquí, al hacer las fotografías, uno de los mayores problemas que tenemos pues es el hacer una fotografía en la que no aparezcan las estupideces que la gente suele dejar en las cuevas o en muchos otros monumentos cuando va a visitar. De vez en cuando hemos puesto algunas pues para que la gente compare, o sea, que no muchas veces cuando vemos las galerías así tan bellas, tan blancas y con tantas estalactitas, pues que no toda la cueva está así, por desgracia. Esto es lo más habitual. Entonces aquí, haciendo malabarismos, pues ha conseguido hacer una foto en la que no se ve ninguna pintada en la Cueva del Silo, o otra más, otro de los sectores. Bueno, ahora nos vamos a referir a lo que solemos conocer como Cueva Mayor. Cueva Mayor, las referencias que citan Sampaio y Zuaznavar como posibles inscripciones hablarían del siglo XIII, aunque nadie ha visto posteriormente esas posibles inscripciones. Tampoco sería de extrañar, porque ya hemos dicho que lo que sí que es evidente que en el siglo XIII se explotaban las canteras de aquí al lado. Lo que sí que es cierto que del siglo XV sí que conocemos bastantes inscripciones en el interior de Cueva Mayor, y de que existe un escrito que en su día difundió José María Codón de una incursión en la cueva en el siglo XVI. O sea, la primera referencia escrita de la entrada en Cueva Mayor o Cueva de Atapuerca, como es conocida también por gran parte de la gente, se refiere al siglo XVI. La mayor parte de las visitas son desde esta época. Esta es una vista de Isidro Gil, incluida en la obra de Sampaio y Zuaznavar, publicada en 1868, y entonces es una vista que nos mostraría pues aproximadamente cómo era la entrada a Cueva Mayor en aquel entonces. Sampaio y Zuaznavar incluían ya una descripción bastante precisa de la cueva, hablaban incluso de algún posible resto,
y identificaban prácticamente los nombres con los que seguimos conociendo todas las galerías actualmente. Este es el cierre que se puso en el año 80 y que posteriormente se reformó. Bueno, nada más entrar en Cueva Mayor tenemos lo que se conoce como el portalón de Cueva Mayor. El portalón de Cueva Mayor, pues aparte de referencias sobre su posible yacimiento arqueológico de Carballo de 1910 y reiteradas por otros investigadores, la primera cata la realizó Jordá. Jordá, antes no he comentado que después de la campaña de Osaba hizo la primera campaña de excavaciones en galería y trinchera, lo que llamamos trinchera entonces, en 1964, y en el 66 amplió su campaña de excavaciones al portalón de Cueva Mayor. Posteriormente, en el año 72, Clark hizo otro nuevo sondeo. En ese mismo año 72, el grupo del Valls realizó una nueva desobstrucción y encontró la galería del Siles, en concreto esa puerta que se ve ahí al fondo de la fotografía. Y ese mismo año se cerró, como suele decirse, a cal y canto la galería del Siles. Se instaló un nuevo cierre, que aquí se ve en parte un cierre de ladrillo con una verja en su parte superior en el año 72, y ese es el cierre que prácticamente, pues salvo los ya más mayores de aquí de la zona o alguno de Burgos se pudiera haber aventurado en esas épocas, pues el que prácticamente toda la gente ha llegado a conocer. Apellaniz, que conoció los descubrimientos y las excavaciones que estas hemos mencionado, hizo una campaña entre el 73 y el 83 en el portalón de Cueva Mayor y en la galería del Siles. El portalón de Cueva Mayor también se conoce por la existencia de esta pintura de un caballo. Aquí tendríamos la parte de las orejas del caballo, vendríamos hacia el morro, la boca, el cuello, y ahí estaría el ojo. Es una pintura que en principio pues se publicó ya por Bray como paleolítica, y que prácticamente pues todos los investigadores no la han dudado y la han considerado siempre paleolítica. O sea que podríamos estar hablando, sería paleolítico superior, podríamos estar hablando entre unos 11, 14, 15.000 años. No hay dataciones cronológicas, lo que sí que hay estudio de pigmentos, y son pigmentos naturales que encajarían muy bien con las obras de arte rupestre más características de esta época. Entrando por Cueva Mayor, pues damos acceso a una gran galería. Se baja un cono de Rubios, que es este, que es un cono de 34 metros de desnivel desde la parte superior de la entrada. Las dimensiones de este primer sector pues son considerables. Ahí se aprecia la escalera, que está más o menos tallada en los propios sedimentos. Esta escalera ya la citaban San Pablo y Foznaval en 1868. Siguen siendo vistas del sector de la galería principal. Aquí, como se puede apreciar en las zonas en las que el techo está iluminado, pues también tiene una cierta belleza, estalactitas y estalagmitas, pero en toda esta zona de la cueva la gente se dedicaba a romperlas a pedradas. Y en esta que llegaban con la mano, pues no hacía falta tirar piedras, simplemente las arrancaban tal cual. Este es el sector que desde el eje principal de Cueva Mayor comunica con la galería de las estatuas, que sería la continuación de ese nivel principal. Esta está al comienzo de la galería de las estatuas. Estas son las grandes estalagmitas que dieron nombre a las estatuas, al nombre de la galería. Nuevamente podemos observar cómo prácticamente todas las estalactitas están segadas, o sea, están rotas todas, y ahí no se llega con la mano. Aquí podemos apreciar lo mismo. Aquí también hay que hacer ciertos malabarismos para intentar sacar una fotografía sin pintadas. Vemos un ejemplo de lo bien tratada que está la cueva. Este es el sector final de la galería de las estatuas, en el cual el piso, aunque aquí no se aprecia muy bien, está lleno de silos prehistóricos, probablemente de época neolítica o bronce. Y este es el final de esta galería, en la cual pues algunos se creía que se lo había llegado a ver. Pues esta galería también parece que pudo constituir una antigua entrada, probablemente sellada también en época pleistocena. Estamos en otra de las galerías principales ya conocidas de la época de San Pablo y Foznaval. Sería la galería baja. Todo el suelo está tapizado de silos, también silos prehistóricos. Aquí vemos en primer plano alguno. Y lo que podemos comentar de esta galería, que en principio pues también tiene otros dos rellenos pleistocenos de los que se aprecia fauna que están sin estudiar todavía. O sea que el equipo de investigación tiene para rato aquí en Atapuerca.
Como vemos, tiene también bastantes pasos estrechos. Vemos que estos son losas de concreción, que están desprendidas y que en buena parte están sellando esos rellenos ricos en fauna que se aprecian por gran parte de la cueva. Estamos en el sector final de esta galería, que finaliza en un tapón que coincide exactamente, coincide topográficamente con el relleno de la trinchera elefante. Que es esta galería, hubo en algún día una apertura al exterior de la bóveda de la galería, y por esa apertura al exterior entraron rellenos que terminaron por formatar esta galería. Entonces esos rellenos, la parte superior de trinchera elefante, esos rellenos se ven por el interior de galería baja. Aquí estamos en la Galería del Silo. La Galería del Silo es el nombre que ya le daban Sampaio y Zuaznavar en su publicación, y el nombre del Silo viene porque ellos a un pozo que existía en el final de esta galería le conocían con ese nombre, le conocían como el Silo. Es el que hoy en día le conocemos más bien como Sima de los Huesos. Esta galería, pues repetirlo de casi siempre. Originalmente tuvo que tener una gran belleza, pero hoy en día está toda manoseada, bastante repiqueteada. Está plagada de silos, presas para recoger agua. También tiene pinturas rupestres, algún grabado. Este es un panel de pinturas rupestres que ya publicó Carballo en 1910. Entonces son signos en rojo, de difícil cronología, porque son un tipo de signo que aparecen en muchas otras cavidades con arte rupestre, y prácticamente símbolos similares encontramos casi desde el Paleolítico superior hasta Neolítico e incluso momentos posteriores. Seguimos viendo cómo nos encontramos con restos de silos, con concreciones muy antiguas. Este sitio podemos decir que a partir de ahora es conocido porque aquí es donde se quedó el príncipe, hasta allí llegó. Pues como vemos, estos son concreciones muy antiguas, absolutamente ennegrecidas por el paso de la gente y muy repiqueteadas. Todo eso son picadas que tiene. Ya vemos, hay flechas para que no se quede la gente en rojo, bien grandes. Este es un sector intermedio de la galería del Silo. Este es el paso más estrecho que existente en la galería del Silo en el camino hacia la Sima de los Huesos. Hay que comentar también, que no lo hemos dicho, que desde la entrada de Coa Mayor hasta justo el final de la Sima de los Huesos, hasta el fondo, hay un recorrido de 500 metros. Un poquito menos si pudiéramos realizar una línea recta perfecta, pero como hay que ir sorteando grandes bloques y las rampas, pues el recorrido viene a ser exactamente de 500 metros. Después de ese paso estrecho que hemos visto, esa gatera, parece que en la cavidad se ha producido un gran hundimiento, y de nuevo lo que era una cavidad con una altura reducida, en torno a los 2 metros como máximo, pues vemos que tiene una altura ya considerable que llega a superar hasta los 10 metros. Esta es la sala de los cíclopes. En la sala de los cíclopes es donde comentaba antes que desde la cueva del Silo, mediante lo que en su día bautizaron como paso de los cíclopes y posteriormente como estrechamiento del tubo de los vientos, se consiguió comunicar al fondo, aquí no se ve por poco, pero sería al fondo de un relleno que hay allí, se consiguió salir por el techo. Esta mancha blanca que vemos es lo que se produjo en el año 87, cuando se situó en el exterior topográficamente esta sala para hacer la perforación que ahora conocemos como sendero luminoso. Entonces esa mancha blanca es ni más ni menos que la marga y la caliza que existía en los 13 metros que hay desde aquí, desde el techo a la superficie, la disolución que provocó el agua con el percutor, o como se denomine técnicamente, que hizo la perforación, pues es el material, digamos, que cayó al interior. Desde esta misma sala de los cíclopes parte una nueva rampa que nos conduce otra vez a los niveles superiores, y estamos aquí ya en la cabecera del pozo de la Sima de los Huesos. Aquí tenemos un corte. Esto de aquí sería la rampa que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces aquí vendría un conducto más o menos horizontal que daría lugar, que nos conduciría a la Sima de los Huesos. Es un pozo que tiene unos 13 metros de vertical absoluta, el cual nos da a una rampa y una pequeña sala en fondo casi de calcetín. Pero aquí lo que podemos observar aquí también es cómo coinciden topográficamente uno encima de otro tres obstrucciones. La obstrucción de este conducto,
la obstrucción de este otro y la obstrucción de este otro. Esto parece tener relación con una antigua entrada, que es la que en el Pleistoceno utilizarían los osos o los homínidos que entraban en este sector de la cueva, porque lo que sí que descartamos es que entrasen por la entrada actual. Esta es una vista de los primeros metros de la cima de los huesos. Y 13 metros más abajo se abre una rampa que nos conduce a lo que es la pequeña concavidad en la que se están haciendo las excavaciones actualmente. Ya se sabe que en el año 76 se hizo la primera campaña de excavaciones. En aquella campaña, que se buscaban en principio restos de oso, porque era sobradamente conocido que había abundantísimos restos de oso, en aquella campaña aparecieron circunstancialmente los primeros restos humanos, y eso es lo que motivó que después el proyecto de Millán Aguirre, y después continuado por Arzuaga, Carbonell y Bermúdez, pues ampliara sus excavaciones a este sector. Estamos en la Galería del Siles. La Galería del Siles ya hemos comentado que se descubrió por el grupo de Weiss en noviembre del año 1972 y fue cerrada de inmediato. ¿Qué importancia tiene esta galería? Pues tiene bajo dos aspectos, uno el arqueológico y otro podríamos decir el morfológico. Desde el punto de vista arqueológico es un sector de la cueva que ahora evidentemente está comunicado, pero que en origen contaba con una entrada independiente a Cueva Mayor. Esa entrada independiente era utilizada por las gentes del Neolítico hasta el Bronce final. Estamos hablando, para que nos situemos, en torno a 6.000 a 2.500 años de antigüedad aproximadamente, un poquito más, entre 6 y 3.000 más bien. Entonces, en esta época, esta cavidad se utilizó en varios momentos, por un lado como zona sepulcral, zona de inhumaciones, en la cual dejaban a sus muertos, les dejaban depositados, pero en zonas concretas de la cavidad, no esparcidos por cualquier parte de la cueva. Por otro lado, parece que era un santuario bastante evidente porque se han localizado en el interior más de 50 paneles de grabados y pinturas, de momentos muy posteriores a los que estamos acostumbrados a que nos hablen en Atapuerca, pero de una importancia también significativa. Y por otro lado, pues cuenta con montones, de restos cerámicos. Se sacaron más de 1.000 y pico bolsas con fragmentos cerámicos y cada bolsa o cada sigla pues correspondía en ocasiones con un hallazgo aislado y en ocasiones con un grupo de hallazgos. Hay que decir que una vez reconstruidas se reconstruyeron un mínimo por Salvador Domingo, que fue también miembro de nuestro grupo, se reconstruyeron un mínimo de 250 vasos cerámicos de esas épocas que hemos comentado, que estaban no rotos y en un lugar concreto, sino estaban rotos voluntariamente y esparcidos por la cavidad. De tal forma que en algunos casos los fragmentos del mismo vaso cerámico estaban separados entre sí centenares de metros. Algo pues que se ha querido interpretar como una especie de ritual. Entonces, el otro aspecto importante es que, pues aunque casi parezca mentira, se pudo localizar en el año 72 un sector de la cueva que había permanecido desde el bronce final absolutamente inalterado hasta nuestros días. O sea, aquí no había entrado nadie en prácticamente 3.000 años. Entonces, la belleza que tuvo que tener Cueva Mayor en toda su extensión y que la ha perdido, pues la Galería del Siles la conserva. Entonces vemos las grandes estalactitas y estalagmitas. Vemos que las paredes están blancas, no hay una sola pintada. Lo único que se aprecia, pues de vez en cuando, son las pinturas o los grabados rupestres. En este caso, no vamos a poner muchas diapositivas del arte rupestre porque tampoco es el objeto de nuestra charla, pero sí que ya que tenemos el panel principal, vamos a comentar por encima. Tenemos ahí en negro, con trazos horizontales serían los cuerpos de dos zoomorfos, dos animales, con trazos verticales serían las patas, traseras, delanteras. Ahí habría un esquematismo de una figura humana en forma de cruz. Aquí tendríamos en rojo dos figuras de animales, también que por su pequeñez y su cola alargada, pues más bien serían tipo zorros o algo así. Ahí tendríamos otra figura humana, con las piernas abiertas, los brazos extendidos, con la cabeza como que tuviera un penacho o algo, y en actitud como de arrojar un objeto con esa mano. Tenemos signos, el panel, aunque no se aprecia, está absolutamente repleto de grabados, no solo es la pintura roja o negra que se ve.
Al lado de este panel seguimos teniendo pues más figuras, en algunos casos retículas, como estas que vemos aquí, que se les han dado interpretaciones muy variadas, en algunos casos desde calendarios a trampas, pero digamos lo más significativo es el gran número de antropomorfos de esta forma. Eso sería la cabeza, el cuerpo, los brazos abiertos y con los antebrazos hacia arriba, y eso lo que se viene a denominar como faldellín. O sea, como que se cubriera en la parte inferior del cuerpo, pues como pueden hacerlo algunas tribus actuales en lo que se viene a denominar tercer mundo. Entonces es de destacar que una de estas figuras, que además prácticamente está en el lugar central de este panel, tiene aquí colgando prácticamente de los codos algo que se denominó en su momento las pesas, en realidad por denominarlo de alguna manera, porque tampoco se sabe exactamente el significado de eso. Es algo como que colgara de los antebrazos, del codo más bien, y como que tendría algo redondo abajo. Es una figura importante porque luego vamos a volver a hablar de ella. Aquí tenemos de nuevo otra figura humana ligeramente distinta que tiene colgado algo. Y que tenga algo colgado, pues probablemente nos esté hablando ya de momentos en edad de los metales en las que tal vez pues sea algún objeto pues tipo espada o algo así, tal vez. También podría no ser metálico y ser de un momento anterior, pero es probable que tenga ya que ver con esto. Aquí de nuevo tenemos otra figura humana más esquemática, un trazo vertical, que es el cuerpo, dos piernas cortitas en V, brazos abiertos y un arco. Y a la derecha de ese arco tenemos tres figuras súper esquemáticas, tres figuras geomorfas. 1, 2 y 3. Las tres son similares, tienen un trazo horizontal, que es el cuerpo, 4 trazos para las patas y 2 trazos para las, no sé si decir orejas o decir una forma súper esquemática de la cuerda, en el supuesto de que sean ciervos, que tampoco es nada evidente por el esquematismo de la figura. Comentaba lo importante de esa figura central porque una de esos más de 250 vasos cerámicos que se recuperaron en el interior de la galería del Siles, pues uno de esos 250 vasos cerámicos, a su vez recuperado del orden de más de 100 fragmentos dispersados por la cueva, pues contenía esta figura aplicada sobre el barro de la cerámica. Entonces tendríamos la cabeza, el resto del cuerpo, los brazos de nuevo abiertos hacia arriba, como una actitud que en ocasiones se dice llorante, colgarían de nuevo lo que antes se denominó pesas, aquí parece como fue una especie de aros, la otra que en parte esta figura, el faldellín que iría aquí, en este caso circular, está despegado porque ya hemos explicado que es un aplique, o sea, no es que esté grabado en la cerámica, es otro fragmento de barro que se ha ido aplicando encima, pegando, digámoslo así. Pues este fragmento aplicado sobre la propia cerámica, no lo encontramos. Y tendría en esos dos círculos, pues probablemente lo que serían los pechos, lo cual nos estaría llevando pues a una figura femenina. Evidentemente es un fenómeno bastante curioso, no solo por la belleza, para que le guste este tipo de cosas, sino porque no tiene paralelo conocido. O sea, según comentan quienes lo investigaron, pues tan solo en Centro Europa podemos encontrar apliques en cerámicas de estas épocas, apliques con figuras humanas. O sea, no es habitual ver sobre una cerámica de esta cronología una figura humana. Y menos habitual es que esta figura humana tenga unas similitudes tan grandes con las que hemos visto antes en el panel de pinturas y de grabados que está justo enfrente. Ahora tenemos nuevas vistas de la Galería del Siles. La Galería del Siles tiene unas dimensiones extraordinarias, como veremos luego, pero su concreción es tan abundante que en muchos puntos casi la ha llevado a tapar por completo. Como vemos, pues se puede disfrutar de la belleza de las concreciones. Este es uno de los... Este tipo de concreciones se denominan, digamos, técnicamente isotubulares, y el lenguaje más coloquial y más extendido a su vez se denominan como macarrones, porque es que son tal cual, o sea, son idénticos. De hecho, las estalactitas, prácticamente todas, se empiezan a formar de esta forma, o sea, por donde empieza a entrar una gotita de agua, a filtrarse, pues la gotita, en principio, cuando son mucho más cortas, se va precipitando en el borde y al precipitarse en el borde, los tubos van creciendo en longitud.
y solo cuando se obstruye por cristalización el extremo del tubo por el que corre el agua, pues el agua tiende a salir por donde puede, y eso hace que la estalactita, digamos, empiece a crecer en grosor. En origen, repito, casi todas son así. Había un panel bastante conocido por nosotros en la Galería de Siles y que solíamos sacar en algunas diapositivas, y que la única vez que nos alteraron los cierres de la Galería de Siles en 1986, pues la única vez que les alteraron y entraron, pues las segaron de raíz todas. O sea, ahora se pueden ver todos los macarrones, unos 50 o 60 que podía haber allí en el suelo esparcidos. Desde el punto de vista geomorfológico, esta cavidad también es muy importante, porque contamos con las galerías más altas, vemos los mayores volúmenes de toda la cueva, y aparte de estos mayores volúmenes vemos una cosa que es muy curiosa, que son pisos fósiles de concreción. O sea, la cueva, como todo el karst, ha estado colmatado de sedimentos, en algunos casos con una gran altura. Sobre estos niveles de sedimento en épocas muy diversas, cuando la cueva estaba en inactividad, la precipitación del agua, que rezumaba desde el techo, pues iba formando pisos estalagmíticos sobre los sedimentos. Entonces, en reactivaciones posteriores de la cavidad, ha rescatado los sedimentos que había por debajo, pero los pisos de concreción les ha dejado colgados. Entonces, algún piso de estos, en algún lado, se encuentran hasta 20 metros por encima del nivel más bajo de la cueva. Esta es otra muestra de la gran altura que en algunos puntos puede alcanzar la Galería de Siles, y vemos también pues la blancura de esas concreciones a las que estamos desacostumbrados en el resto de Cueva Mayor. Seguimos teniendo alguna muestra más del interior de la Galería de Siles. Estos de nuevo son otros macarrones. Aquí vemos como en este caso pues se están formando pequeñas columnas al unir el techo con el suelo. Y esta es la zona ya final, nos estamos aproximando al final de la Galería de Siles. En concreto, en la zona anterior había también numerosas yacijas dejadas por osos que utilizaban la cueva para hibernar, lo mismo que el resto de Cueva Mayor. Y aquí estamos en el sector ya final de la Galería de Siles, y aunque no se aprecia muy bien en la fotografía, esto que tenemos aquí es de nuevo otro piso falso de concreción, estando el fondo a más de 20 metros de profundidad. Pues de nuevo ha ocurrido el mismo fenómeno. La excavación de los sedimentos se ha llevado toda la matriz arcillosa, arenosa, todos los clastos, y ha dejado una gruesa capa de concreción que tendrá unos 40 centímetros pegada, digamos, de pared a pared. Bueno, por nuestra parte, tan solo queremos incidir en que la importancia que tuvieron sobre todo los descubrimientos de la Galería de Siles en el año 72 sí que vino seguida por algo que comentamos ahí en esos papeles, que fue inmediato, porque a primeros de 1973 salió publicado en el boletín que se iba a expropiar todo el sector meridional de la Sierra de Atapuerca para destinarlo a un polígono militar, a usos militares. Entonces, en aquellos principios del año 73, pues nuestro grupo lo primero que hizo fue presentar alegaciones para intentar evitar que gran parte de estos yacimientos, y no todos, quedaran fuera del uso militar. Esas gestiones, digamos, las personalizó alguien al que en ocasiones se olvida, que es José Luis Uribarri. Y gracias a aquellas gestiones, lo que sí que podemos decir, que seguramente muchos lo desconocen, que toda la parte de la Sierra de Atapuerca que pertenece al término de Ideas de Ajuarros permaneció ajena al polígono militar, porque en origen iba a ser entero. Entonces, a nosotros lo que sí que nos da a veces tristeza es que 25 años después de una lucha bastante dura que se emprendió y que fue paralela a la petición del monumento histórico artístico de la Sierra, algo que se tardó 19 años en conseguir, las dos cosas se iniciaron a la vez, lo que sí que nos da tristeza es que 25 años después del comienzo de aquella lucha, pues en ese sector que se logró dejar al margen del uso militar, que al final no ha sido tan grave en la zona que sí que ha seguido siendo polígono militar, pues nos encontremos con que ahora mismo tenemos una gravera, un vertedero de escombros, una antena de telefonía móvil, dos tendidos eléctricos, y parece que por suerte hemos logrado parar un parque eólico gracias a unas gestiones que seguro que no son compartidas por muchos de los aquí presentes,
pero que nosotros no hemos hecho más que seguir en esta línea de lucha que empezamos en la Sierra de Atapuerca hace ya, repito, 25 años como mínimo. Por lo demás, por parte nuestra, gracias a todos, y si alguien tiene alguna pregunta, pues intentaremos responder. Hombre, yo puedo hacer un comentario, pero desde luego ese no es un tema para comentar particularmente nadie. Yo lo que sí que tengo claro es que en la primera cartografía que nosotros conocemos, que es la militar de los años 40, en esa cartografía tiene pintado el límite entre los términos municipales de Ibeas y de Atapuerca. Entonces, ese límite viene pintado por lo que hasta hace poco conocíamos como trinchera 1 y trinchera 2, de tal forma que Grandolina y Galería pertenecerían al término de Atapuerca y el Elefante y el sistema Cueva Mayor, Cueva del Silo, así como la Cueva Ciega y la Cueva del Mirador, pertenecerían al término de Ibeas de Azuaro. No obstante, también en esa cartografía de los años 40 viene pintada una zona comunal que, permaneciendo con un tipo de, digamos, de delimitación de rango inferior, que perteneciendo al término de Ibeas de Azuaro significaría un uso comunal, creo que de la leña y de suelo, y de pastos y de leña. Entonces, yo repito, eso lo comento un poco porque es lo que yo sé. Yo verdaderamente no sé si eso era correcto ya entonces o no lo es ahora. Si alguien en algún momento tiene algún tipo de dudas o conflictos en ese tema, está claro que es la vía de tribunales, eso siempre. Pero yo digo lo que me parece, tanto yo como el resto de compañeros de mi grupo, incluso del equipo, lo que vemos en los planos es eso. Lo que no sabemos es lo que pudo haber detrás hace 40 años, 100 o 200. Entonces, aunque la cueva era sobre todo conocida como Cueva de Atapuerca, ya Sampaio y Zuaznavar, que así titulaban descripción de una cueva llamada de Atapuerca, Sampaio y Zuaznavar, ya entonces también ellos hacían el comentario de que más bien debiera llamarse de Ibeas, porque estaba en términos de Ibeas, según ellos. Pues, de hecho, se ha conocido como Cueva de Atapuerca, quizás también porque la sierra se conoce como Sierra de Atapuerca, y porque aunque en la actualidad las cosas han cambiado mucho, si nos retrotraemos a la antigüedad, antes tenía mucha más notoriedad la villa de Atapuerca, por lo menos en cuanto a fama, que la de Ibeas de Azuaros, aunque solo fuera por el hecho de la famosa batalla de Atapuerca. Quería preguntar también, ¿esas diapositivas no se pueden obtener copias de alguna manera por tenerlas? No, nosotros las diapositivas forman parte del archivo del grupo Edelweiss y lo que no hacemos es venderlas. Entonces, lo que en algunos casos pues las cedemos pues para que las utilice la gente del prototipo o quien sea, pero lo que no hacemos es venderlas. En algún caso han salido reproducidas en alguna publicación o nuestra o de gente del equipo de investigaciones, pero no las ponemos a la venta. Todas horas son propiedad del archivo del grupo, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, están hechas con mi cámara o con la de este señor o con la del otro, y ninguno hemos cobrado un duro por hacer eso, vamos. Simplemente se ha hecho aprovechando el tiempo libre de nosotros y una subvención que ha cubierto parcialmente los gastos del grupo, se ha aprovechado para, como una forma más de documentar la Sierra de Atapuerca, tener un archivo de diapositivas para utilizar pues para esto, para difusión o para investigación. Desde luego está en manos de la Junta de Castilla y León, que es quien, como sabéis, pues tiene la potestad administrativa sobre los yacimientos y las cuevas de la Sierra de Atapuerca. Nosotros lo que sí que hicimos en nuestra época, no sé si llamarla gloriosa o dolorosa, es precisamente desde el año 72, en que apareció la Galería del Siles, cuando nadie absolutamente se preocupaba de proteger aquello, pues lo repito, cerrar la Galería del Siles, cerrar el viejo cierre de Inclán de entrada a Cueva Mayor, poner un cierre más a la entrada del Portalón,
cerrar el tubo de los vientos en el 76, volver a cerrar Cuba Mayor porque nos lo habían destrozado en el 80, volver a cerrar el tubo de los vientos en el 80, volver a cerrar el tubo de los vientos en el 84, reparar continuamente los cierres de Cuba Mayor prácticamente 3, 4, 5 veces al año. En los últimos años pagándolo de nuestro presupuesto sin que lo conociera la administración, vamos a llamar competente, que nos lo tenía prohibido, dicho sea de paso, porque se suponía que las competencias eran de otros y no eran de las administraciones que hasta entonces se habían ocupado. Pues lo que sí que hay detrás es una lucha nuestra de proteger eso, que se empezó a solucionar un poco en el año 85, cuando la Junta de Castilla y León por fin quiere hacer uso de las competencias que ya tenía desde hace años y refuerza el cierre ya existente de Cuba Mayor y cierra la Cuba del Silo. Ponen una alarma conectada con la Guardia Civil y con línea directa de teléfono con nosotros, de tal forma que podíamos estar a 100 kilómetros o por la noche durmiendo en nuestra casa. Nos llamaba la Guardia Civil y dice: oye, que suena de alarma, a ver qué pasa. Pues eso muchas veces no se sabe, pero eso nos hemos tirado así mucho tiempo también. Pues ya finalmente las cosas empezaron a cambiar cuando, a raíz de destrozos descomunales que se hicieron en el año 86, tanto por parte de furtivos, a veces estamos hablando de chavales de 18 años, como de unas voladuras militares que ocurrieron en el propio yacimiento de Grandolina, ese año que fue catastrófico para todos los yacimientos porque afectó a todos, incluida la Sima de los Huesos y la ganadería del Siles. Hicimos ya un informe poco menos que amenazador de cara de que lo íbamos a sacar a la prensa, y lo que sí que logramos es que viniera la directora general de Patrimonio, entonces Elena Martín Mantecón, que desde nuestro punto de vista es, digamos, el único nombre de alguien relacionado con la administración que hemos querido poner en ese informe, porque esta persona lo que sí que hizo, primero, dar por incoado el trámite de declaración de monumento histórico artístico, incoado 14 años después de iniciar, y en segundo lugar dotar de una plaza de guarda que está desde el año 87 y que, como muchos sabrán, pues ha habido 3 guardas y el actual es el 4º guarda, pero desde que hay guarda en los yacimientos de Atapuerca, prácticamente los expolios o los destrozos son irrisorios, ya es una mera anécdota, es como decir, bueno, el otro día rompieron un candado, pero eso es casi lo más grave que ha ocurrido. Pues lo que sí que es cierto es que haya habido una lucha bastante oscura y a veces incomprendida, y que bueno, que ahora felizmente las cosas han cambiado, pero que no siempre ha sido así. O sea, yo en alguna ocasión he contado la anécdota de que en el año 83, o sea, no hace tanto, ya en el año 83 se sabía que había restos humanos, o sea, se llevaba ya varias campañas por parte del equipo que entonces dirigía Miguel Aguirre. En el año 83 otro miembro del grupo, Salvador Domingo, y yo estuvimos entrevistados una vez más como gobernador civil, delegado de Cultura, y cuando fuimos donde los medios de comunicación a que nos hicieran caso con las denuncias, el representante en aquel entonces de uno de los medios de comunicación nacionales nos dijo, dice, bueno, si es que el que estén destrozando la Cuba de Atapuerca, dice, eso no es noticia, eso ha ocurrido siempre, y simplemente no publicó nada. O sea, eso ha ocurrido en el año 83, no hace tanto. Entonces, por suerte la cosa ha dado un vuelco rotundo, ¿no? Ya prácticamente la gente desde todas las vías pues apoya la defensa de esto, pero no siempre ha sido así. A mí me gustaría hacer un homenaje al trabajo de New Ways, que efectivamente de forma muy callada pero continuada ha estado apoyando nuestro equipo. Gran parte de lo que se ha hecho en la Sima de los Huesos hubiera sido imposible sin su ayuda. Ha sido una ayuda inestimable, siempre callada, una ayuda que solo ha sido citada por nosotros en los trabajos científicos, pero que yo estoy convencido que a la mayoría de los ciudadanos de Burgos y del resto de Castilla y León desconocen. Yo puedo dar fe de esta ayuda porque desde el año 1978, cuando me incorporé al equipo de Miguel Aguirre, vi cómo el esfuerzo continuado, sistemático, riguroso, perseverante de Edelweiss, entre ellos Miguel, Anaí, Fortu y muchísimos más que ahora costaría de citar, evitaron situaciones desastrosas en el yacimiento. Sé subir por la noche a poner una alberca, subir por la noche a poner un candado, estar pendiente continuamente cuando nadie era capaz, ni desde la administración ni desde la ciudadanía, de dar apoyo explícito al trabajo que ellos han realizado.
Pero yo creo que esto es uno más de los trabajos que ha realizado este espléndido equipo de The Ways. Y el más importante ha sido el trabajo científico, sus publicaciones, sus topografías, que han sido básicas para que nosotros hayamos podido desarrollar nuestros trabajos científicos en el yacimiento. Y continúo diciendo, para mí es un honor haber conocido a Miguel, es un honor haber conocido a los componentes del grupo de The Ways. Gracias. Entonces, nada más, agradecer a todos los asistentes su presencia aquí y pues, en nombre del Ayuntamiento, pues nada más recogemos la pelota que nos ha tirado hace un rato Miguel Ángel y lo único que podemos hacer es propósito de enmienda y intentar pues todo lo que hemos hecho mal, intentar corregirlo y procurar no equivocarnos mucho más. No voy a decir, no volver a equivocarnos, porque eso no puedo decirlo, pero procuraremos no volver a equivocarnos tanto como hasta ahora. Y nada más, pues un obsequio que estamos haciendo a todos los conferenciantes, también como representantes del grupo de Ways, le hacemos y invitarlos para las próximas conferencias que espero que no sean dentro de 20 años, para conmemorar los 40.